Buenos días con todos o buenas tardes. Es grato estar en este evento, invitado por la Asociación Peruana de Consultoría. Agradecer al ingeniero Elías Tapia y agradecerle su participación también por el hecho de la posibilidad de intercambiar ideas sobre aspectos relacionados a este mecanismo de solución de controversias que tenemos entendido tiene éxito no solamente en el Perú, sino también en otros países cercanos. Este mecanismo de solución de controversias, como todos sabemos, tiene el carácter preventivo de absolución de consultas y decisorio. Y la normativa no ha desarrollado mucho el aspecto preventivo, pero tenemos que partir de considerar, en mi opinión, de que la Junta de Resolución de Disputas es un lunar colaborativo en una normativa confrontacional, de tal manera que si bien brinda solución, especialmente en la solución de controversias de manera rápida, sin embargo, la normativa también tiene que cambiar, tiene que tender hacia otro tipo de contratos. En el proyecto de ley que a veces hemos tenido oportunidad de intervenir, se entiende de que hay una posibilidad de salirse de la normativa de contrataciones y migrar a contratos colaborativos. Sin embargo, eso no es suficiente porque la mayoría de contratos son con la Ley de Contrataciones y su reglamento. Cada año se suscriben 8,000 contratos. Y eso también nos da una idea de la magnitud de la necesidad de adjudicadores en caso explosione la Junta de Resolución de Disputas. Vamos a ver más adelante las estadísticas para ver cómo estamos, por lo menos en nuestra experiencia. También en el nuevo proyecto de ley se plantea que exista Junta de Resolución de Disputas para bienes, para servicios. Entonces yo creo que eso tiene que ser de una manera gradual y en todo caso lo que es bienes es un rubro muy distinto al que nosotros estamos practicando o ejecutando. Entonces nosotros lo que hemos planteado, lo veremos más adelante, es de que la Junta de Resolución de Disputas se amplíe a la consultoría de obras, ¿no? A la supervisión y también a los contratos de mantenimiento, ¿no? Yo creo que con esos 3 rubros podríamos más o menos empezar. Pero lo que yo veo es de que si la idea es que este mecanismo se expanda, tenemos que tener en cuenta muchos factores, sobre todo la estadística. Entonces, nosotros le vamos a presentar una serie de datos que nos permiten a nosotros tomar decisiones y a ustedes también compartir estos datos para que se tengan en cuenta en sus posiciones al respecto. Entonces, el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, de nombre tan largo, tiene participación en 20 regiones. Y tenemos mayor presencia en Lima, en Loreto y en Arequipa, si mal no recuerdo. Sí, ahí está. Entonces, ese es el ámbito de nuestra participación en cuanto a número de expedientes que tenemos por regiones, que lo pueden ver al costado derecho. Y en cuanto al tipo de obras que nosotros venimos trabajando conjuntamente con nuestros adjudicadores, la mayor cantidad está en edificación, colegios,
carreteras, saneamiento y también recuperación ambiental y electrificación. Y tenemos una evolución en cuanto al manejo de expedientes administrativos que han ido paso a paso, de una manera gradual, pero no acelerada, empezando del 2019, que empezaron a implementarse la Junta de Resolución de Disputas en el último semestre de ese año, con 2, en el siguiente año 12, el 2021, 29, el 22, 20 y en lo que va de este año 2023. Es decir, hemos manejado 74 o estamos manejando 74 expedientes, no todos los cuales están activos, eso hay que decirlo. Y tenemos unos montos de contratación de esos 74 expedientes que varían entre 7 millones y 460. Y ahí tenemos unos rangos, ¿no? Que nos permite también visualizar de que, por ejemplo, en la normativa, acordémonos, tenía una situación facultativa a las partes para optar por la Junta de Resolución de Disputas cuando el monto sea mayor a 5 y menor a 40 millones. Entonces, de este universo 74, 31 estarían en ese rango. Tenemos también una importancia en cuanto a montos de obras de 100 y 200 millones, que son 11, y digamos las que tenemos mayor cantidad la que tenemos en mayor cantidad de monto contractual de 400 y 500, solamente 2. Entonces, esos son los rangos que manejamos. Ahora, imagínense por un momento 8,000 contratos que van que van de repente desde 1 millón hasta 1,000 millones, ¿no? 8,000 contratos que se suscriben cada año, la cantidad de adjudicadores que se tenían, que se deberían tener, la masa crítica que deberíamos contar con todos los centros, obviamente. Sin embargo, la implementación no ha sido tan fácil. El carácter preventivo de las juntas de resolución de disputas prácticamente se pierde o disminuye mucho por cuanto estas no se implementan con el inicio de la obra. Entonces, más adelante veremos una iniciativa que hemos propuesto en algunos eventos del Ministerio de Economía, ¿no?, para que las juntas de resolución de disputas se implementen junto con la entrega del terreno, el supervisor, la entrega del expediente técnico, ¿no?, y para que realmente hagan su labor preventiva y para que los adjudicadores realmente tengan un conocimiento pleno desde el inicio de la obra hasta su recepción. Sobre este universo podríamos decir de que se han implementado el 70%, tenemos 7 en proceso de instalación y tenemos en este momento 45% activas, 5% suspendidas, 9% recibidas. Esto es importante porque permite cumplir el objetivo principal de la Junta de Resolución de Disputas de acompañar a las partes para que se culminen las obras. Entonces, de ahí tenemos que hacer algún seguimiento de las estadísticas para ver qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa después de que termina la labor de la Junta? ¿Cuántas arbitrajes suben? Y de ellos, ¿cuántos laudos salen confirmando más o menos las decisiones de los adjudicadores? Y de repente llegamos a esa cifra mágica que nos enseñaron los especialistas de que solamente el 5%
llega a arbitraje y de los cuales la mayoría se da razón a los adjudicadores. Entonces, el seguimiento de las estadísticas es importante y los centros deben continuar en esa labor. Entonces, nosotros hemos recibido de nuestro equipo la cantidad de decisiones que se han tramitado. Ahí tienen el número y qué podemos decir al respecto. Que ustedes conocen de que en la mayoría de los casos es el contratista quien presenta las controversias, las demandas. Y por lo menos numéricamente, hasta ahora ese saldo no es que sea un indicador absoluto, pero sí importante, ¿no? Entonces se le ha dado la razón prácticamente 55% al contratista y 45% a la entidad, o lo que es lo mismo, 45% en contra, ¿no? Y de los cuales ya, por ejemplo, se ve un avance, ¿no? O sea, las demandas ya han disminuido al 50% en reserva. Y muchas de ellas, fundamentalmente por las labores que tienen las entidades que se obligan a continuar con el procedimiento, ¿no? Independientemente que la razón sea muy técnica, muy válida de los adjudicadores, las entidades, por un efecto de control, siguen su reserva de arbitraje y probablemente sean los que más continúen en esa línea, ¿no? Perdiendo el concepto de lo que significa, creo yo, este mecanismo de solución de controversias. Entonces tenemos acá otra forma de presentación. Y es interesante también conocer o transmitirles los tipos de pretensión. Como ustedes pueden visualizar, la mayor cantidad de pretensiones que han sido materia de las decisiones de nuestros adjudicadores, la mayor cantidad corresponden a las ampliaciones de plazo y suspensión. Y fíjense ustedes también que los mayores gastos generales y costos directos asociados con ella también tienen una cantidad importante, 15. Es decir, la mayor cantidad de controversias en Junta de Resolución de Disputas, por lo menos en nuestra experiencia en el centro, están relacionados a ello. Esto nos da una idea hacia dónde debemos capacitar, cuáles son los problemas más importantes, qué cambios podemos proponer en la normativa. Porque si esto es así, tenemos que mejorar en algo nuestra normativa, ¿no? De repente no hacerla tan exigente de que, por ejemplo, hay casos de que envían una aprobación de un adicional, hay una causal de demora sustentada por el contratista y se la mandan a las 10 de la noche y al día siguiente anotan en el cuaderno de obra digital y la resolución sale denegándolo porque no lo hizo en el mismo día. Entonces, cosas de ese tipo son recurrentes por las formalidades, exigencias que de verdad muchas son que no tienen mucho sentido, ¿no? Muchas no tienen sentido. Pero todo esto nos ayuda a visualizar tanto a los contratistas como a los representantes de la entidad en dónde podemos mejorar para morigerar esta cantidad. Si hacemos un porcentaje de las pretensiones, ahí podemos ver que el 77% está relacionado a ampliaciones de plazo, suspensión y gastos generales. Es decir, 3 de 4 pretensiones están relacionadas a ello. Entonces, eso nos debe, llamémosle así, alertar para tratar de mejorar en estos aspectos. Probablemente muchas de ellas sean por deficiencias del expediente técnico. Muy bien. ¿Y de eso cuántos años nos venimos quejando? Por lo menos de los que pintamos canas, bueno, ya me las he pintado, pero
los que somos antiguos, por lo menos 40 años, más de 40 años nos quejamos del expediente técnico. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacen las entidades? Si las entidades son las que sufren las consecuencias de responsabilidades, de mayores costos, ¿qué pueden hacer? Entonces, hay muchas cosas que se pueden analizar al respecto. Por ejemplo, si es que se quiere seguir este sistema de entrega de obra, tener prestaciones accesorias de los consultores que elaboraron el expediente técnico. Es decir, dentro de la misma normativa podemos hacer de que nuestro proyectista que realizó el expediente técnico esté acompañando en la obra, para que verifiquen, entre otros aspectos, que, por ejemplo, el inicio, el replanteo de obra, ¿no? Para que no le salgan panzas a los cerros. Entonces, todas esas cosas nos permiten tener iniciativas para que estos proyectistas también estén acompañando a la entidad durante la ejecución de la obra, tal vez por honorarios, por gastos reembolsables, y puedan realmente cumplir su labor y no quedarse con un proyectista que lo único que realiza es, porque todo su equipo ya se fue a otras empresas, ya el consorcio no está, y viene a responder las consultas un representante legal que es un ingeniero abogado o un abogado, ¿no? Que un poco más nos dice ceñirse al proyecto en vez de ceñirse a las bases. Entonces, son cosas que podemos ir mejorando, pero ¿cuál es la solución bajo este mismo sistema? Es, creo yo, las prestaciones accesorias. Pero las entidades deben pensar un poco más, o sus representantes, en el sentido de que el problema está en el sistema de entrega de obra. Es decir, creo que las entidades, por facilidades, por ahorros, que vendrían a ser cuantiosos, deberían migrar al sistema de entrega de obra, diseño y construcción, tanto a suma alzada como a precios unitarios. Se dan cuenta que a partir de una simple estadística nos permite ir pensando soluciones, y cada uno libremente, dentro de su propio análisis y dentro de la posición en que se encuentre, puede plantear alternativas para las soluciones, ¿no? Entonces, fíjense, de una estadística del centro pequeña, cómo es que nos puede hacer pensar en soluciones a los problemas estructurales que tenemos. Acá hay un aspecto importante, porque en nuestro centro, como en la mayoría de centros, existe una demanda de participación válida de muchos colegas, ingenieros que quieren participar, que quieren estar en diversos centros, pero los números son fríos. En tanto no exploten la Junta de Resolución de Disputas, tenemos esos datos. El 60% de adjudicadores no tienen ningún contrato no llevan ningún expediente. Tenemos adjudicadores con 1, 22, con 2, 12, y fíjense, más de 3, pocos adjudicadores. Claro, hay muchos adjudicadores, otros centros que tienen un gran renombre y una gran capacidad, y nos gustaría también contar con ellos, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta que eso tiene que ser progresivo, sobre todo para la gran cantidad de profesionales que tenemos, ¿no? Son, creo que, más de 100.000 colegiados solamente en Lima, ¿no? Entonces tenemos esos números. Importante también es decir desde el centro que nuestro tope, independientemente de los montos mayores que hemos indicado, es de 15.000 soles incluido impuestos. O sea, no ganan más de 15.000 soles, no es como un arbitraje que es proporcional a las demandas, no. Nuestro monto máximo de remuneración es 15.000 soles incluido impuestos para cada adjudicador. ¿Qué experiencias podemos transmitirles a ustedes, conversar con ustedes? Ahí he anotado algunas cosas. Por ejemplo,
de lo que yo había empezado la reunión, ¿no? De que la JRD constituye un elemento colaborativo dentro de una norma sumamente procedimental. Es decir, no puede cumplir muchas cosas, no puede ser la solución por la maraña de, imagínense, 200 opiniones del OCE, pónganse que sean 100 de obras, 100 por año, en los últimos 5 años son 500, ¿no? Todas esas las tienen que cumplir los funcionarios del Estado y los contratistas tenerlo en cuenta. Aparte de los cambios constantes de la normativa, entonces son cosas que nos complican, ¿no? Entonces, esta normativa está lejos de otras en que la confianza, digamos, es un motivo importante en la contratación, ¿no? Hablamos siempre de contratos colaborativos, ¿no? Contratos FIDIC, contratos NEC, que en realidad hay una gama de contratos, unos más o menos colaborativos, pero fundamentalmente dependen de los actores. Y por más colaborativo que sea un contrato, si los actores no actúan realmente como tales, sencillamente los problemas se extienden. Yo tengo la oportunidad de participar en paneles de Dispute Adjudication Board, en paneles en los cuales, en contratos NEC, en los cuales tiene gran preeminencia el gerente de proyecto, ¿no? Que viene a ser el representante de la entidad y el director de proyecto, pero cuando estos actores no actúan adecuadamente, el contrato NEC no los ayuda. Por eso es importante el conocimiento y las habilidades blandas, no solamente de los adjudicadores, sino también de los participantes, de los representantes de las instituciones. Hay ventanas colaborativas dentro de la normativa con respecto a junta de resolución de disputas. Por ejemplo, son las consultas. Sin embargo, esta ventana colaborativa no se desarrolla, no se implementa, por el sentido de como la norma también lo indica, de que no son vinculantes a las decisiones de la Junta. Claro, no lo son, en la medida que tienen se trata de una pregunta, no es algo documentado como una demanda, una contestación, pero sin embargo puede servir de lineamiento, de criterio a las partes para buscar soluciones y mitigar los conflictos, ¿no? Porque va a ser un lineamiento. Hay a veces consultas que son, digamos, responden tan claramente a una interpretación que ya no es necesario continuar con los reclamos. Entonces, esas ventanas no se aprovechan. ¿Por qué? Porque la estructura de la normativa y el contrato y la contratación pública es muy encorsetada. Hay problemas de los funcionarios con respecto a las acciones de control. Entonces, hay cosas que se deben mejorar. Otro aspecto importante a raíz de las experiencias de nuestros adjudicadores es que ellos han logrado, con la persuasión, de que las partes realmente lleven una planilla de monitoreo de riesgos. Este aspecto me parece a mí muy importante. ¿Por qué razón? Porque la normativa de contratación pública solamente le da el liderazgo al supervisor para que plantee este seguimiento de riesgos. Acordémonos que en el contrato están asignados los riesgos desde el punto de vista del consultor, que no es un contratista, tiene otro punto de vista de lo que va a suceder en el futuro. Sin embargo, el contratista y el supervisor están viviendo el presente y pueden recoger y monitorear los antiguos y los nuevos. Riesgo que no monitorean y sucede, pues el impacto puede ser muy grande. Entonces, esto es para mí muy importante. Y el informe de seguimiento que nosotros solicitamos o que la norma lo pide respecto a los avances, debería empezar
con una planilla de monitoreo de riesgos elaborada conjuntamente, es decir, independientemente de la asignación de riesgos que tengan las partes, incluyendo las estrategias de mitigación, incluyendo los responsables, quienes van a hacer seguimiento de cualquier riesgo. Se me ocurre en este momento, no lo sé, por pensar algo, el niño global. De repente no pasa nada, pero es un riesgo que deberían considerarlo, monitorearlo. ¿Qué significa? Que haya dos responsables, uno de la supervisión, de repente la entidad también se quiere participar, uno de contratista, que investigue, que vea qué efectos puede tener para tomar unas decisiones anticipadas, ¿no? Entonces, este aspecto es importante y está poco desarrollado en la norma. Algunos adjudicadores han logrado persuadir a las partes para que lo lleven, ¿no? No todas quieren hacerlo. Hablando de monitoreo, nuestro CART hace también seguimiento de los pagos, ¿no? Y no siempre tenemos resultados positivos, hay atrasos, ¿no? Pero fíjese la importancia de un centro y no porque participe en él. Por ejemplo, en el caso de las DAP, en este momento no hay, no participa, por ejemplo, centros, ¿no? Y solamente se eligen a los adjudicadores. Y yo veo que ahí hay un problema, digamos, de fastidio de los adjudicadores en cuanto al problema de pagos, porque ahí también en ese tipo de contratos también se demoran, a pesar de que son contratos de mayor montos, qué sé yo. Entonces, como que no es tan fino estar solicitando los pagos o estar coordinando con la gente que te debe, sea de contratista o de la entidad. Para eso es importante el monitoreo de pagos que hacen los centros, ¿no? Las entidades retrasan mucho los pagos, incluso para las instalaciones de la Junta de Resolución de Disputas, aduciendo que no tienen partida presupuestal, y en fin, una serie de factores que no hacen amigable este punto, ¿no? Con respecto a las visitas de obra, de nuestra experiencia, cumplen con el mínimo requerido. Es difícil que las entidades paguen una parte en el momento oportuno, estas visitas a la obra, y eso se traduce en menor frecuencia a ellas. ¿Qué aspecto también importante? Que las partes a veces cometen el error de no informar con anticipación a la Junta de Resolución de Disputas previa a las reuniones mensuales que se tienen, ¿no? Entonces se pierden o lo hacen muy a la ligera, ¿no? Entonces pierden un aspecto vital, importante de manifestar desde su punto de vista cuál es la situación del proyecto, avisorando los problemas, riesgos, al avance, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la experiencia con las partes no ha sido, digamos, en algunos casos, no ha sido buena. Ya habíamos hablado algo al respecto. Un aspecto importante para la implementación de las juntas de resolución de disputas es que se inicien con el cómputo del plazo de ejecución de obra, porque si no es más difícil hacer el aspecto preventivo. Entonces hay unas cuestiones económicas que esperan las partes que se susciten los problemas, no necesitan la junta hasta tener ya problemas en las ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces después de 7, 8 meses recién implementan la junta, ¿no? Entonces se pierde ese aspecto preventivo y de seguimiento que deben tener los adjudicadores. También no existe una disposición de las partes, y hablo de tanto contratista como de entidad, en algunas obras, de suscribir los contratos, ¿no? Es decir, no quieren árbitros o adjudicadores que miren el contrato. En el fondo es eso, quieren jugar un partido entre ellos. No quieren que nadie observe, cuando el objetivo
de la Junta de Resolución de Disputas es un objetivo del Estado para que las obras culminen, para que las obras se hagan con menor impacto en el costo y plazo, para que se tomen decisiones rápidas. Entonces, si es que hay una renuencia de las partes, más allá de que sea nuestro centro, sino en general, entonces el problema se amplifica. Entonces tenemos demora en la suscripción de los contratos tripartitos, falta de pago oportuno, recusaciones infundadas. En el directorio vemos algunos casos de recusaciones, no tantas como en el caso de los arbitrajes, ¿no? Que ahí sí hay un manejo así a veces recurrente, ¿no? De tratar de tachar al árbitro. En el caso de adjudicadores es menos, pero también se tienen. No utilizan a veces los medios formales de comunicación. Ya hemos indicado la remisión tardía de los informes de seguimiento, también la falta de la implementación de la planilla de monitoreo de riesgos, que es un aspecto, como yo le digo, en mi opinión, muy relevante. Y también existen algunos comportamientos inadecuados, ¿no? Ahí nuestro código de ética, que también creo que tiene que ver con el actuar de las partes, también tiene que ver. En todo caso, a veces nos hemos visto obligados durante las exposiciones, a invocar el código de ética del Colegio de Ingenieros con respecto al comportamiento que debemos tener ante los profesionales. Existen de ambas partes, a veces, comportamientos inadecuados, prepotentes, gente que se cree conocedora de todo, ¿no? Entonces, esos aspectos tenemos que a veces iniciar las reuniones recordando lo que dice el código de ética. De la evaluación que se ha hecho en general, podríamos decir, puede haber casos particulares. Entendemos que en nuestro centro hay una buena formación de los adjudicadores en la prevención y resolución de controversias técnicas o contractuales. Evidentemente nos gustaría también contar con otros profesionales de amplia experiencia para que el centro también se potencie. El aspecto de integridad que lo desarrolló el doctor Nakazaki también es muy importante. También hemos notado un compromiso de los adjudicadores, un trabajo colaborativo entre ellos, y también es importante la labor de apoyo de los secretarios arbitrales, porque eso nos permite tener, digamos, todas las comunicaciones, todas las fechas de audiencia, todo el aspecto logístico para hacer las reuniones virtuales o presenciales. Es muy importante el apoyo que brinda en ese sentido a los adjudicadores y a las partes, el equipo del CART. ¿Qué aspectos hemos venido desarrollando? Ya hemos aprobado la publicación del nuevo reglamento de JRD, en que se incluyen medidas provisionales, lo que implica tener un apoyo legal para los adjudicadores, no solamente por este aspecto, sino por otros que tengan esa índole. Vamos a implementar el listado de adjudicadores de la DAP. Ya hemos indicado el apoyo legal importante a los adjudicadores y tenemos previsto establecer eventos para capacitación y seguir en un proceso de mejora continua. Muy bien, para terminar, yo sé que están con hambre, yo también. Vamos solamente a mencionar qué aspectos hemos propuesto en los cambios de la normativa de la JRD. Ya hemos hablado sobre estos puntos con respecto a los sistemas de entrega de obra. Creo que eso es importante para los representantes de la entidad, sobre todo, ¿no? Para que migren a otros sistemas de entrega de obra como diseño y construcción, para que propicien a través de su relación directa con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que se modifique, se profundice
el sistema de entrega de obra de diseño y construcción a suma alzada y simplemente al de precios unitarios. Nosotros propusimos que la Junta de Resolución abarque los contratos de consultoría de obras, es decir, de la supervisión, y en el proyecto está indicándose que se está ampliando también para bienes y servicios en general, lo que me parece que, si bien puede ser una intención adecuada por las características que tiene estas juntas de resolución de disputas, sin embargo, la masa crítica me parece que no es coherente para ello, ¿no? Entonces, lo importante es que se implementen desde el inicio del plazo. Ya está recogido en el proyecto de ley. Entonces, pero ¿cuándo se va a implementar? Cuando se apruebe el reglamento. En primer lugar, cuando se publique la ley, después cuando se publique el reglamento. Y va a servir para los proyectos nuevos, no para los que vienen. Entonces, ¿qué proponemos? Es modificar los numerales 176.1 y 176.5 del reglamento, ¿no? Entonces, el artículo 176.1 nos habla sobre que el inicio del plazo de ejecución de obra rige a partir del cumplimiento de una serie de condiciones. Que haya inspector o supervisor, la entrega total o parcial del terreno, el expediente técnico de obras si es que hubiera sido modificado durante el proceso de selección, que haya entregado el adelanto de ser el caso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa proponemos nosotros? Que se agregue un literal F en el cual sea un requisito para el inicio del cómputo de plazo la implementación de la Junta de Resolución de Disputas a través de la suscripción del contrato tripartito y acta de inicio de funciones. Con eso realmente vamos a asegurar que las juntas de resolución de disputas empiecen con las obras, que no empiecen tardíamente o que las partes arbitrariamente no empleen este mecanismo de solución de controversias y por lo tanto la cantidad de adjudicadores necesarios se va a incrementar de manera importante. Y esto tiene que ver también con respecto a los plazos, ¿no? Para que pueda calzar con respecto a lo que se indica al adelanto, ¿no? Ahí hay un plazo que no se adecúa esta modificación y por lo tanto proponemos esta modificación. Entonces, a mi modo de ver, creo yo, por lo menos conversando con muchos colegas, que es importante impulsar esta modificación, dada la importancia de la Junta de Resolución de Disputas. Muy bien, bueno, también hemos propuesto cuestiones de integridad que la estamos desarrollando en nuestro propio reglamento, ¿no? Con respecto a las declaraciones juradas, con respecto a las nominaciones recurrentes, con la cantidad de JCRD que se tienen, con respecto a denuncias de delitos dolosos, antecedentes de recusaciones fundadas, declaración jurada de sanciones, etcétera. La idea es un poco transparentar. Yo sé que hay muchos funcionarios públicos, muchos también representantes del contratista, que tienen investigaciones que son realmente absurdas por hechos que no son bien fundamentados por parte de Contraloría, y eso nos genera un problema. Sin embargo, creo que la transparencia es muy importante al respecto. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.